Ya. Shalom amigos, estamos una vez más pues tratando de explicar lo complicado que puede ser para muchos la Biblia, lo complicado que puede ser para muchos el entender qué grupos están ahí cuando se habla de Judá, cuando se habla de Israel, cuando se habla de la casa de José, de la casa de Efraín. Se complica bastante y de repente uno cree que es un conglomerado nada más, que todo es Israel como las 12 tribus siempre, pero no siempre es así. Y es como la pregunta de este tiempo: ¿por qué están surgiendo tantos grupos de judíos? Hay judíos que siempre se ha sabido que son judíos. En las grandes ciudades pues mucha gente los ubica, generalmente van vestidos de negro, sombrero o X. Hay una definición de un judío, aunque ese grupo no representa a todos los judíos ni a todos los grupos judíos. Hay diversos grupos de judíos alrededor del mundo, pero generalmente las personas se van con esa imagen: el judío que viste de negro, que usa un sombrero muy bonito, que trae su camisa blanca, a veces una gabardina, y que no le habla a nadie. Son muy cerrados. No todos los judíos son así. Incluso pues hablando de otros judíos que no se visten así y que están ahí, hablemos de Bob Dylan, por ejemplo. Él era un judío y nunca vistió como un judío. Y muchos otros que hoy los vemos en Hollywood y se salen de ese esquema del judío. Muchos. No vamos a hablar de ellos, sino de por qué tantos grupos de judíos en el sentido religioso. ¿Por qué han surgido tantos? En todo México, Sudamérica, Latinoamérica, en todas partes están surgiendo grupos de judíos, y para las personas que los conocen, dice pues es que estos no eran judíos y de repente resulta que ahora son judíos. ¿A qué obedece todo esto? Hace unos días en un programa de televisión por internet estaban entrevistando a una amiga, y ella habló acerca de que pues ella es judía, y el entrevistador pues se le queda viendo así como medio sorprendido, y ya más adelante le dice: pues invita a tu rabino para que venga y para que lo entrevistemos y no sé qué. Quedó ahí entonces algo interesante para poder compartir con muchos acerca de este movimiento, de este fenómeno social que está surgiendo en todo el mundo. Y hoy quiero, pues voy a tratar de hacer un resumen básico y sencillo de todo esto. Así es que vamos a tomar un pasaje de la Biblia que es el profeta Abdías o Obadía. Abdías, en el capítulo 1 y en el verso 20. Y después, si nos da tiempo, y si no, para que ustedes lo anoten, Jeremías 32, 37 al 44. Y en Jeremías 33 hay muchos otros pasajes que hablan acerca de esto que vamos a tocar hoy: por qué tantos grupos de judíos, o que están resultando ahora como judíos. Vamos a leer este verso. Dice: y este será el dominio de la cautividad de los hijos de Israel. La tierra de los cananeos, tan lejos como Sarfat, y los cautivos de Jerusalén en Separat, reposeerán las ciudades del Negev, el desierto del Negev, en Israel. Entonces los victoriosos ascenderán al monte Sión para tomar venganza contra el monte de Saúl, y el reino pertenecerá al Eterno, a Adonai. Otra vez, el verso 20: y este será el dominio de la cautividad de los hijos de Israel, la tierra de los cananeos, tan lejos como Sarfat, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat. Aquí entonces vamos a arrancar con un aspecto que tiene que ver con la profecía. Dice que los cautivos de Jerusalén que fueron llevados a Sefarat. Entonces aquí encontramos
una frase que tiene que ver con un lugar. Sefarad se refiere a España, que en su tiempo, en su momento no era España, pues eran 5 reinos en la península ibérica. Había 5 reinos, el reino de Aragón, de Castilla, etcétera, que después vino a ser España. Esta es una parte profética y quiero retomar así muy rápidamente. Yo espero que puedan enviarme sus correos cuando aparezca este video ahí en internet, en YouTube o en la página que tenemos, Comunidad Internacional en Yeshua, haciendo todas las preguntas que quieran y poderles dar los pasajes bíblicos. Pero yo sé que muchos de los que nos ven sí tienen un poco de conocimiento de Biblia, sí pueden tener una Biblia de estudio con una concordancia, aunque sea pequeña, y ahí pueden encontrar todos los pasajes relacionados. En la historia del pueblo de Israel, pues ha habido muchos tiempos difíciles, cautividad, persecución, muchas cosas. Hablamos de un primer templo que fue destruido, un segundo templo que fue destruido, fueron llevados por diferentes lugares, cautivos, por mucho tiempo. Y todo eso sucedió por causa de su rebeldía contra el Eterno, contra Adonai, contra Yahweh. Y que se les profetizó también que si ellos, al entrar a la tierra que se les prometía, la tierra de Israel, como después es llamada, si ellos se apartaban de sus mandamientos, de sus instrucciones, de los primeros 5 libros de la Biblia, como se les conoce como Pentateuco, pero que es la Torá, donde están todas las instrucciones para ese pueblo, las instrucciones de vida, de organización, de administración, de leyes sociales, las leyes de guerra, todo está ahí contenido. Y les dijo el Eterno: si ustedes se apartan, entonces yo me apartaré de ustedes y traeré juicio y destrucción. Eso sucedió. Así es que por varios periodos de tiempo el pueblo de Israel estuvo obediente, pero también por varios periodos de tiempo el pueblo de Israel estuvo en rebeldía, en desobediencia, y se profetizó que ellos iban a ser llevados cautivos por diferentes partes del mundo, iban a ser vendidos como esclavos. Eso sucedió a través de toda la historia. El mismo Yeshua, cuando en esos últimos días ya de su ministerio, los discípulos le muestran los edificios tan bellos que había en Jerusalén, y Yeshua les dijo: ven estas hermosas piedras y edificios, pues no quedará piedra sobre piedra sin que sea removida. Al paso de unos pocos años sucedió, llegó el general Tito con su ejército romano a destruir Jerusalén, a destruir, a saquear el oro que existía en el templo, a robarse todo lo que pudieron y a matar, a asesinar judíos a más no poder. Curiosamente el arco de triunfo de Tito se encuentra en París, curiosamente, no está en Roma. Ahí está el arco del triunfo de Tito. Y eso fue una profecía que se había dado desde tiempos antiguos. Si no obedecen, llegó el tiempo en que Yeshua mismo, el Hijo de Dios, igual como lo hemos visto en la manera que ya no es la manera de teología cristiana, ya vimos la manera diferente, en las emanaciones del Todopoderoso. Yeshua es una emanación del Eterno, es el Eterno mismo quien ha venido a ser morada entre los hombres, como está escrito, y Él decreta ese juicio. Y sucede. Entonces es llevado el pueblo por todas partes. Y esta profecía que acabamos de leer nos está hablando de un lugar específico, Jerusalén, los cautivos de Jerusalén, o sea, el pueblo del Eterno, que fueron tomados cautivos y llevados hasta España como esclavos. En la historia, lo que sucede con Roma es que vende a los judíos por todas partes del mundo para dispersarlos, para aniquilarlos. Lo mismo que trató de hacer Hitler y tampoco pudo. Eso es lo que sucedió. Entonces llegaron hasta España y hay datos históricos de que en ese lugar, en esa península ibérica, había judíos hasta el tiempo de la expulsión que tenían más de 1000 años viviendo en los reinos que conocemos hoy como España. Tenían más de 1000 años viviendo como judíos. Sí,
llegó el tiempo que llevaron como esclavos, pero ellos mantuvieron su forma de ser, su creencia como judíos, sus maneras, se aferraron a ello y fueron prevaleciendo, fueron creciendo. Es tan interesante todo esto porque a pesar de todas esas dificultades, ellos pues se mantienen allí creciendo. Más de 1000 años de vida judía en la península ibérica, en esos 5 reinos, en una convivencia con los grupos pues, que había ahí, ¿no? Multiétnicos, multiculturales, multiconfesionales. Es algo interesante. Y lograron prevalecer, viviendo como judíos y teniendo pues cierta comunión y cierta amistad, interactuando con los cristianos, los católicos, conviviendo con musulmanes, conviviendo con todos los que habían ahí. Un desarrollo además en las artes, en el comercio, en las letras, en la ciencia, este pueblo de judíos en España. Sus primeras dificultades se dieron por el año de 1290. Fue creciendo hasta que algunos fueron asesinados, y todo esto por lo que hoy también se da en el mundo, ¿no? El no estar de acuerdo con la forma de pensar de otro. Eso sucedía también en ese tiempo. Llegó al punto en que la España católica quería unificar a todos esos reinos en uno solo y establecer igualmente pues una sola religión. Eso lo vivimos en México y quizás en toda Latinoamérica. Los gobiernos, principalmente los conservadores, querían tomar el control y establecer, como en nuestra historia en México, el famoso ejército trigarante con el emperador famoso Agustín de Iturbide, donde ofrecían libertad supuestamente, ciertas facilidades, pero religión, y era solamente una, y solamente la religión católica. Entonces, eso empezó a oprimir y a oprimir. Lo mismo pasó en España, lo mismo pasó en México en tiempos más recientes. El tiempo del oscurantismo, los 3 siglos de dominación española en México, la persecución de los judíos en España, hasta que se da el decreto de expulsión. Y en ese ínter del decreto, muchos judíos que fueron presionados, que fueron forzados, se volvieron católicos por salvar el cuello. Tuvieron que hacerse católicos por salvar el cuello, por cuidar a sus hijos, de no ser echados sin nada, porque el decreto era de no podían sacar ni oro, ni plata, ni bienes, solamente podían hacer una pequeña maletita y irse de España. Así es que muchos vivieron como criptojudíos. Esta palabra es quizás para muchos desconocida. Judíos encriptados, escondidos en un traje de católico, yendo a misa, pero por dentro pues sus convicciones de no adorar estatuas ni ídolos, porque así lo dice la Biblia, el mandamiento, pues pasaron como católicos por salvar su cuello y su familia y sus bienes por mucho tiempo, pensando en que en poco tiempo se iba a acabar eso, y no se acabó. La persecución fue cada vez más fuerte y más fuerte y más fuerte, acabando en asesinatos multitudinarios de judíos que no querían volverse católicos, de judíos que se habían mostrado como católicos, o sea, una conversión falsa, forzados. Por eso se les llama anusim, los forzados, los obligados. Y pasaron entonces generaciones. En el tiempo en que este decreto estaba ya para concluir, para que los judíos tuvieran que salir, en ese mismo tiempo había alguna gente importante ahí como consejeros de los reyes que eran judíos también. Es cuando Cristóbal Colón, con esas 3 naves, zarpa del puerto de Palos, como dice la historia, pero dentro de esos barcos había familias de judíos que estaban escapando de España, escapándose por su vida, escapándose pues ahora sí, con unos pocos de los bienes que pudieron sacar para huir de esa presión tan fuerte
la Inquisición, la religión forzada, y salen hacia muchos lugares de Europa, es verdad, llegaron hasta Salónica, llegaron hasta Turquía, pero también llegaron a toda la parte de América, Sudamérica, Centroamérica. Muchas familias de judíos. Cristóbal Colón hizo 4 viajes, y eso lo pueden investigar en internet, está tan sencillo ahora con la tecnología. Cristóbal Colón, sus viajes, documentado ya, él era un judío, pero seguramente también era una especie de criptojudío, porque la persecución era atroz. Querían que todo el mundo se hiciera católico, que todo el mundo adorara estatuas, imágenes, ídolos, íconos, lo que sea. Adoración, veneración, inclinación es lo mismo. No te harás imágenes, no las honrarás ni las venerarás, porque yo soy Dios celoso. Entonces estos judíos, su conciencia no les permitía rechazar lo que ellos eran, pero en tanta presión, entonces se dio este fenómeno de que muchos judíos pues se olvidaron de sus raíces, se olvidaron de su cultura, se olvidaron de su Torá, y se volvieron adoradores de imágenes, católicos. Esas familias quedaron en España, otras las persiguieron hasta México. Los frailes que vinieron con Hernán Cortés, todos eran inquisidores. Así es que una persecución atroz por todo el territorio mexicano y latinoamericano. De eso da cuenta también el Museo de la Inquisición en la Ciudad de México y en otros lugares. Fue algo terrible. Y todas estas familias de judíos, algunos criptojudíos, otros que terminaron viviendo una vida católica y ya no enseñando a sus hijos a vivir la manera judía, que fueron obligados. Pero Dios, el Eterno, que es bondadoso y misericordioso, mirando lo que había sucedido, entonces Él deja una profecía tan hermosa. Dice: los cautivos de Jerusalén que fueron llevados hasta Sefarad reposeerán las ciudades del Negev. Es decir, anuncia un retorno a su tierra de todos estos descendientes, de esos judíos que fueron forzados, obligados, de esos descendientes que fueron, de esos hombres que fueron asesinados, hombres, mujeres, niños, ancianos, asesinados, y unos cuantos huyen. En México se da el mismo fenómeno, en Sudamérica también, está documentado también. Y hay una promesa del Eterno para ese remanente, que son judíos. Aquí empezamos con el primer grupo de judíos, que no eran judíos y de repente ahora resulta que son judíos. Bueno, hay una promesa para los hijos de los forzados, que se conoce como Benei Israel, los Benei Israel, los hijos de Israel, los hijos de los forzados, Benei Anusim, los hijos de los forzados, y los hijos de los criptojudíos. Todas estas personas que en su momento pues se fueron multiplicando, los hijos de los forzados, se fueron multiplicando, los hijos de estos criptojudíos que vivieron también en México y Latinoamérica y en el sur de Estados Unidos. Hay un mover tan poderoso en este tiempo, porque el Eterno lo está declarando, que Él los va a regresar. Pero ¿cómo es que los va a regresar? Si todavía no tienen la conciencia plena de ser judíos, hijos de judíos, hijos de los forzados. Entonces aquí está un proceso. Dios es un Dios de procesos, tiene metas específicas, pero todo lleva un proceso. Y en ese proceso es que estos Benei Anusim, estos hijos de criptojudíos, necesitan un despertamiento, en primer lugar. Ese despertamiento es de tener un amor y un deseo, unos pensamientos buenos y bonitos, sentimientos buenos y bonitos hacia el pueblo de Israel. ¿Y por qué hacia el pueblo de Israel? Bueno, porque la Biblia es un libro judío, así tan sencillo. Si la Biblia, que todo cristiano, en términos generales, cristiano católico, tiene una Biblia, y allí dice que Dios se preparó un pueblo, ya lo vimos en temas anteriores.
se preparó a un pueblo, llamó a un hombre para formar una nación, a Abraham. Y en David formó un reino, un pueblo organizado. En ese proceso, Dios el Eterno forma a la nación de Israel, de donde vienen los patriarcas, de donde viene también el Mesías. Jesús lo conocen generalmente, su nombre hebreo es Yeshua. Se le cambió el nombre y fue una ley mala de cambiar los nombres. Yeshua es su nombre. Él nació judío, nació en Belén de Judea, de una madre judía, de la tribu de Judá. Se desarrolló como niño judío, aprendió todo lo referente a la religión judía, fue circuncidado a los 8 desde nacido y a los 12 años hizo su examen en Jerusalén, su examen de conocimientos como niño judío. Asistió, como era su costumbre, todo el tiempo a una sinagoga judía. Iba al templo de Jerusalén los tiempos de fiesta, las grandes fiestas que Dios ordenó a su pueblo. Así es que vivió como judío. Y en esas promesas tan grandes al pueblo judío, al pueblo hebreo, a todo el pueblo de Israel, es que este es un tiempo en que están surgiendo grupos de judíos o que parecen judíos, que se muestran como judíos, que tienen amor por el pueblo de Israel y están adoptando ciertas maneras judías. Pues qué bueno que se esté saliendo de la manera tradicional, forzada, obligada y que es apócrifa, y que se esté acercando la gente hacia la manera original, la manera judía. Jesús era judío, no era griego. Jesús era judío, no era romano, no era norteamericano, no era español. Era judío. Vivió como judío y enseñó y vivió de esa manera. Sus palabras eran siempre de obedecer al Padre y de guardar sus mandamientos. Así es que los grupos de judíos que se están dando hoy en día obedecen a esta profecía, como hay muchas otras, a un despertar en la conciencia, en el alma de las personas, por amor al pueblo de Israel, a Jerusalén, porque también está escrito, se le dijo a Abraham, todo aquel que te bendijere será bendecido, y todo aquel que te maldijere será maldecido. Entonces está despertándose una conciencia de amor por el pueblo de Israel, de orar por el pueblo de Israel. Hay un grupo muy grande a nivel mundial también de creyentes, de cristianos, que oran por Jerusalén, por Israel, por la paz. Y eso es muy bueno. En esa preparación en el corazón, en ese programa del Eterno, Él está rescatando a todos aquellos que son hijos de los Anusim, hijos de los criptojudíos, y está trayendo esa conciencia de ser parte del pueblo. Son hebreos, son judíos de sangre, pero que no lo saben muchos todavía. El caso de las 10 tribus es un caso aparte y solamente voy a dar como un minuto para esto, lo menos que se pueda. Es muy sencillo. Cuando el reino se parte en dos, después de David, después de Salomón, en su hijo Roboam, por una profecía que le es dada también por haberse apartado, por haber tenido tantas mujeres, tantas esposas, tantas concubinas. El peor de los casos es haber traído ídolos a Israel, y lo que es que él mismo iba a adorar en algunos de esos templos a esos ídolos, a esos dioses falsos. Entonces se da una profecía en que el reino se le iba a quitar y 10 tribus se van hacia otro personaje, Jeroboam. Esas 10 tribus son capturadas, son tomadas por esclavos y pierden su identidad como hebreos. Esos se perdieron entre todas las naciones de todo el mundo, pero hay un remanente de judíos, porque lo que quedó en Israel, en el reino del sur, fue Judá, fue Benjamín y fueron levitas, aunque algunas familias retornan, principalmente esas 2 tribus más Leví, un buen grupo de levitas, y se les llamó judíos por el territorio de Judea, y así se les quedó pues como judíos. Aunque es Judá, es Benjamín y es Leví y son algunas otras familias, así se denominaron desde entonces, y ellos lo adoptaron y dijeron, está bien, somos judíos, porque además la promesa del Mesías, el león de la tribu de Judá,
pues les quedó bien como judíos. Hoy se está dando este fenómeno a través de todo Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, de que están surgiendo grupos de personas que parecen judíos. Aquí hay que aclarar entonces que los Bnei Anosim es un grupo muy específico de descendientes de sangre judía, específicamente descendientes de sangre que ahora están retomando su identidad. Algunos están yendo al judaísmo tradicional porque son judíos, y otros estamos tomando el camino de judíos, pero de judíos creyentes en el Mesías, judíos nazarenos, como se dieron las cosas en el siglo I, como judíos creyentes en el Mesías o judaísmo nazareno, descendientes de judíos, descendientes de forzados, descendientes de criptojudíos. Este es un grupo y es netamente judío. Existen otros grupos, los cuales se denominan a ellos mismos como mesiánicos, y que es probable que también tengan ellos, muchos de ellos, no sé cuántos, sangre judía, pero aún están en el proceso de asimilar todo esto, de meterlo a su corazón, de escuchar con más claridad la voz del Eterno y que vengan a sus raíces. Saliendo de la idolatría está perfecto, porque es un mandamiento, dejar la idolatría. Pero quizás están en ese proceso y se hacen llamar mesiánicos. Adoptan algunas cosas de las maneras judías, en algunos casos la vestimenta y cosas así, de diferentes grupos de judíos, ya sea ortodoxos, ya sea askenazí, ya sea sefaradí, ya sea de diferentes grupos de judíos, y que están ahí tratando de agradar al Eterno. Eso es bueno. Están otros grupos, entre ellos mismos, todos los grupos mesiánicos y otros que se llaman nazarenos, otros diversos, pero que están en ese proceso. Aún no han llegado al punto de identificarse como pueblo hebreo, estrictamente pues como judíos. Y están otros que ellos dicen que de plano no son judíos, ellos se denominan como Efraín, ellos se llaman efraimitas, como las 10 tribus perdidas. No voy a hacer ninguna clase de juicio, o sea, juzgar el asunto, solamente estamos describiendo los grupos que se hacen llamar efraimitas, como si fueran las 10 tribus perdidas, y tenemos que recordar lo que dice la profecía, que Efraín, es decir, las multitudes de gentes que son descendientes de esas 10 tribus perdidas y extraviadas, tienen que regresar a la manera judía. En su momento serán un cetro, porque está escrito una vara, un cetro, un palo. Un cetro, es decir, un grupo de poder, poderoso, grande, pero que tendrá que juntarse al cetro, a la vara, al palo de Judá, y los dos en la mano del Eterno serán uno solo. Entonces, todavía falta mucho para que se logre este punto, llegar a ese punto del proceso. Estos grupos entonces de mesiánicos que dicen no ser judíos, sino Israel, en algún sentido, Israel o Efraín, ahí están tratando, buscando, esforzándose para llegar a tener una identidad. Es decir, como Efraín no es una identidad definida, que Efraín tiene que regresar, como la parábola del hijo pródigo, tiene que regresar a la casa del padre, tiene que dejar de pensar, como dice la parábola, de pensar, hacer las cosas a su manera. En esa parábola, el joven que vuelve en sí, curioso, vuelve en sí, tiene un despertar en su alma, en su conciencia, para regresar a su padre. Digamos que eso es lo que está sucediendo con todos estos grupos llamados efraimitas, con todos estos grupos de mesiánicos. Es el hijo pródigo, el hijo menor que gastó todo y que entra en un tiempo de un despertar de conciencia, un inicio para regresar al Padre, dejar toda la inmundicia, salir de eso y acercarse a la casa del Padre. Pero hay un punto en que en medio de llegar a casa y de haber salido de los cerdos, de cuidar cerdos, animales inmundos según la Biblia,
En ese ínter él piensa y dice, voy a hablar con mi padre y le voy a decir que no soy digno de que me reciba en su casa, pero que me deje estar con los trabajadores, con los sirvientes, con los trabajadores de casa, del rancho. Es una semejanza también. Que me deje estar con ellos, yo ahí sería feliz. Él tiene entonces un pensamiento de no creérsela, de que sigue siendo hijo. Ahora él dice, me conformo con ser uno de sus empleados, sus trabajadores. Con eso está bien. Quizás muchos de estos grupos efraimitas, israelitas o mesiánicos estén en este punto. Tomaron conciencia de que necesitan regresar al Padre, eso es grande, es importante. Pero en el caminar están diciendo, yo no quiero ser, yo no soy judío. Quizás muchos no lo son verdaderamente. Pero aquí hay un punto clave también, porque así como se daba en el tiempo antiguo, que lo podemos leer también en el libro de los Hechos, que había muchas personas que decidían, hacerse judíos por elección. Tenemos el caso de Ruth, todo un libro en la Biblia. Una mujer que en su momento decide ir a ser parte de ese pueblo. Le dice a su suegra, yo quiero que desde este día tu pueblo sea mi pueblo y tu Dios sea mi Dios. Esa es una conversión. Decide ser judía por elección, por convicción. Como ella hay muchos casos en el libro de los Hechos. Así es que en ese tiempo también muchas personas pueden tomar la decisión de hacer una especie de conversión. Ahora aquí quiero aclarar, una conversión al estilo alágico en el judaísmo tradicional es para negar al Mesías. Muchos están tomando ese camino. Muchos que en otro tiempo creían en el Mesías Yeshua están negándolo para irse al judaísmo ortodoxo. Yo digo que es el camino largo, porque al final de cuentas todos van a tener que doblar su rodilla y declarar con su lengua que Yeshua es el Adón, es el amo. Eso le va a pasar a Judá, que no ha aceptado a Yeshua como el Mesías. Pero es un camino. Pueden ser judíos por elección, por convicción. Los que no tienen nada de judíos, bien pueden. Así es que todos estos grupos que parecen judíos, efraimitas, mesiánicos, pueden entrar y ser parte del pueblo, no solamente como un Efraín injertado, porque lo que leemos aquí es que estos cautivos de Jerusalén que están en Sefarat reposeerán las ciudades del Negev. No está diciendo aquí que van a ser injertados, no pueden ser injertados y no pueden convertirse porque son judíos. Ese es el caso de muchos y de su servidor. Así es que yo no voy a una conversión al judaísmo porque yo soy judío, es decir, hijo, descendiente de estos criptojudíos, de estos anusim. Entonces yo era un judío extraviado, pero que el Mesías, como él mismo lo dijo y lo profetizó, él es el buen pastor, y el buen pastor que está viniendo por sus ovejas a recuperar a aquellos que son suyos, y las que son sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Es tan sencillo, pero eso es un acto de él en el corazón y en el alma de cada persona que es descendiente directo de judíos. El caso de los mesiánicos es un caso distinto. El caso de los mesiánicos son estas personas que están con el deseo, con el amor de buscar del Eterno, de salir de la manera tradicional, que en muchos casos las doctrinas y los dogmas van en contra de las Escrituras, y que en un acto de amor y de valentía están saliendo de ahí. Qué bueno, yo aplaudo eso, porque es el proceso del Eterno. Él lo va a hacer en cada persona y va a dar convicción a cada persona. Y aquellos que no lo son, bueno, entonces sí, quedarán como ese Efraín, como las 10 tribus que fueron extraviadas, asimiladas, perdieron su identidad hebrea, pero que van a venir para ser injertados, pero en su momento, porque lo dice el libro de Revelaciones, Apocalipsis,
que cuando descienda a esa ciudad, la Nueva Jerusalén, y cuando esté todo listo con el Mesías, habrá 12 puertas para entrar en la ciudad y en el templo. Y cada puerta encima tiene ese nombre, el nombre de cada tribu. Entonces eso va a ser un proceso que el Eterno mismo va a realizar en el corazón de cada persona que sea descendiente de alguna de las tribus. Por lo pronto, el llamado es a que 10 varones de entre las naciones, esto es, a las 10 tribus perdidas, esta es la interpretación de la profecía. 10 varones de entre las naciones tomarán del manto a un judío y le dirán: hemos oído hablar bien de ti, que Dios está contigo, enséñanos. Eso quiere decir que se debe retomar la manera del Eterno, la que Él enseñó en la Torah. No podemos hacerlo a una manera distinta, no podemos hacerlo como pensaba el hijo pródigo: voy a hacerlo a mi manera, le diré a mi padre, no quiero entrar a casa, no soy digno, déjame ir al establo y vivir con los trabajadores, a vivir a mi manera. El padre le dijo: no, señor, usted es hijo. Y mandó que le trajeran vestidos limpios, calzado, y le puso un anillo en su mano, en su dedo, como hijo, con todos los derechos, obvio, con todas las obligaciones también. Es tiempo de retomar las escrituras, la Torah, las instrucciones, y volvernos a ellas. Ese es el llamado a los Benei Anusim, todos aquellos que lo saben porque han investigado, que sus apellidos tienen que ver con judíos españoles. Este es el gran llamado de parte del Eterno, que dice que Él, a los cautivos que estaban de Jerusalén, que estaban hasta España, Él los va a tomar y los va a traer. En ese proceso nos tiene que traer a la cultura que Él le dio a su pueblo. Nos tiene que traer a las maneras de honrarle, de adorarle, como Él lo estableció a su pueblo. Y en ese proceso es que tienen que entrar todos a aprender a adorar como Él dice, aprender a convivir como Él dice, aprender a vivir como Él lo establece. Y en su momento ser llevados a repoblar esos lugares, desierto del Negev, que ahora ya no es tan desierto, está floreciendo, porque es el tiempo del Eterno, está preparando esa tierra para el regreso de los que son suyos. Es un llamado a los Benei Anusim a que dejen la idolatría, a que dejen el paganismo, a que dejen esas formas cómodas a veces, si es que están sintiendo ese llamado en su vida, en su corazón, y volverse, retornar, hacer teshuvá, volverse al Eterno, a las escrituras, a las instrucciones y a los mandamientos del Eterno, a guardar Shabbat, a obedecer y honrar en las fiestas. Somos llamados, son fiestas, son convocaciones, son citas con el Eterno, a todo lo que Él ha establecido. Igualmente, como ya lo hablamos en otro tiempo, a esas vestiduras externas y las vestiduras internas. Los tzitziyot es un mandamiento para los hijos de Israel, todos en general, las 12 tribus, que en su momento uno tiene que adoptar la manera cultural de siglos y siglos y siglos. Tenemos que ir a todo aquello que nos identifique como lo que somos delante del Eterno, no solo como se generaliza, todos somos hijos de Dios. Yo digo, todos somos criaturas, pero Yeshua dijo que solamente a los que creen en Él como Él ha dicho, como Él ha enseñado, como Él instruyó, solamente estos se convierten en hijos de Dios. Y su pueblo nunca ha dejado de ser su pueblo, nunca ha dejado de ser. El apóstol Pablo dice: ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo Israel? Nunca acontezca tal cosa. Ese es el tiempo del retorno, y que retomemos las instrucciones, salgamos de la confusión, de la idolatría, del engaño, y vengamos a las escrituras, a la Torah, a la manera como el Eterno quiere que vivamos. Los que no tienen este llamado como judíos pueden venir,